Buenas tardes, reciban un cordial saludo de parte del Centro de Valoración, Recuperación y Readaptación Deportiva CEPA-RACI, de igual manera de la Universidad del Tolima con su programa de Educación Física, Recreación y Deportes, del Grupo de Investigación OCUFIS, Ocio, Cultura Física y Salud, también de la Universidad del Tolima. Hoy, como todos los miércoles, venimos con una gran videoconferencia del interés de la comunidad deportiva, tanto de aquí del departamento del Tolima, la ciudad de Ibagué, sino de todo Colombia que nos escuchan, y de varios centros e instituciones del país que se han vinculado a este espacio que hemos visto y hemos creado como una oportunidad de crecimiento profesional y personal. Hemos tenido la oportunidad de tener aquí en este espacio a grandes conferencistas, a grandes profesionales, cada uno en su área de conocimiento. Es así como nos han acompañado preparadores físicos de la calidad del profesor Carlos Andrés Weller de la ciudad de Pereira, que por ahí lo vi vinculado, para que le envíe un cordial saludo. Catalina Villasáen, biomédica, especialista en biomecánica del cuerpo humano, del movimiento humano. Al doctor Jorge Correa de la ciudad de Cúcuta con el tema de dermatoglifia. Y de igual manera, pues vamos a continuar por este mes de junio, y vamos a retomar luego en el mes de agosto con grandes sorpresas y con grandes invitados aquí en este espacio. Hoy nos acompaña un gran entrenador, un gran profesional, pero también un gran maestro, un gran profesor de la Universidad del Tolima, y con quien he podido tener la gran oportunidad de compartir espacios académicos, espacios profesionales y espacios de amistad, un gran amigo, y es el profesor Nelson Enrique Barragán Alarcón. Es licenciado en Educación Física del Instituto Central de Cultura Física de Moscú, en Rusia. Estudió su pregrado en Educación Física. Es magíster de igual manera de la Universidad del Tolima, entrenador nivel 5 de la Federación Internacional de Atletismo, disertante, capacitador de la Confederación Suramericana de Atletismo, miembro de la Comisión Técnica Nacional de Atletismo, y pues con una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con el entrenamiento deportivo, especialmente en el atletismo, donde ha dado grandes logros y grandes resultados a nivel del departamento del Tolima, pero también como entrenador de selecciones Colombia en salto con pértiga. Entonces, pues no me queda más que darle la bienvenida al profesor Nelson Barragán, agradecerle de antemano por acompañarnos en este espacio. Sabemos de sus ocupaciones, sabemos de todo el tema preparando sus clases en la universidad, pero ha logrado sacar ese espacio para compartir con todos nosotros esas grandes experiencias que tiene en el entrenamiento deportivo. Entonces, agradecerle, Nelson, y pues estamos aquí para escuchar su conferencia. Bueno, Carlos, muchas gracias. Un cordial saludo para todos, para nuestros estudiantes. Muy agradecido con el doctor Carlos Ramos, y felicitarlo primero por haber desarrollado este espacio tan importante para el grupo de investigación, para el programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad del Tolima. Igualmente, lógico, para la empresa CEPA-RACI de Valoración y Recuperación Deportiva, que viene ya haciendo un trabajo fundamental y esencial en los procesos de desarrollo deportivo en nuestro departamento. Muy complacido de estar con ustedes, saludar, como digo, a los estudiantes, a los profesores que se han vinculado, a los colegas y a los excelentes conferencistas que he tenido la oportunidad de ver en este espacio en oportunidades
anteriores y esperamos pues, compartir algo de lo que nos gusta hacer, que es esta pasión por el deporte y por el ejercicio físico. Qué bien, profesor Nelson. Pues cuando quiera podemos empezar ya con su temática del día de hoy. ¿Me confirma, por favor, si estamos con pantalla? Ya. Bueno, entonces el tema que tenemos hoy es dinámica de la forma deportiva en el ciclo anual de entrenamiento. Este material lo preparé con ocasión de el congreso, el 18 Congreso Suramericano de ASEA, entrenadores de atletismo, que tuvo lugar la semana anterior, también por medios virtuales. Tuve la oportunidad, entonces quedamos con el profesor Carlos en que sería interesante compartir este tipo de contenidos con las personas que están interesadas en el tema de la planificación del entrenamiento deportivo, viendo un ejemplo de aplicación fundamentalmente en el atletismo y cómo podemos hacer un análisis de lo que tiene que ver con la manera como nosotros los entrenadores llevamos a cabo la modelación y la orientación de los procesos hacia la consecución de objetivos importantes, en este caso el mantenimiento de un buen nivel de forma deportiva y alcanzar logros importantes dentro de un ciclo anual. Hay que recordar este tema que es recurrente en el proceso de planificación del entrenamiento deportivo, que tiene que ver con el principio de supercompensación. Pero yo, antes que tratar de abordar el tema, porque pues sabemos que todos los especialistas en el área de entrenamiento deportivo conocen con suficiencia y han abordado, quiero simplemente decir que desde el 1947 que empezó sus estudios Nikolai Yakovlev, a quien le debemos el descubrimiento del principio de supercompensación de sustancias que se consumen durante la actividad muscular, o sea, las primeras experiencias que se hicieron, que dieron origen después al nacimiento de lo que conocimos como la bioquímica del deporte, hasta el 51, que ya se viene a hacer el planteamiento, pues desde aquella época ya nosotros empezamos a analizar cómo era supremamente importante involucrar lo que hoy conocemos como las ciencias aplicadas al proceso de planificación del entrenamiento deportivo. Digo que estos elementos, estos aportes que nos dieron las ciencias aplicadas fueron los que realmente fundaron lo que conocemos hoy como la metodología del entrenamiento y fundamentalmente los principios básicos de la planificación y un elemento y uno de los elementos que más ha evolucionado es el elemento del manejo de la forma deportiva, o sea, cómo hacer para encontrar un punto en el ciclo anual de entrenamiento donde mis deportistas estén en el mejor nivel para la competición, que es la pregunta que nosotros los entrenadores tenemos que resolver en el momento que nos enfrentamos a una planificación de una temporada y aún en una planificación de un ciclo plurianual. Manera de ponernos a tono con los contenidos, pues recordar que la forma deportiva, como lo plantea Betancourt, por ejemplo, son momentos limitados de estados integrales óptimos de competición. O sea, cuando hablamos de momentos limitados, ya de hecho, y si regresamos de nuevo al fenómeno de la adaptación funcional del organismo de los deportistas a la carga deportiva, ya sabemos que eso no va a durar todo el tiempo. O sea, la forma deportiva es un estado integral óptimo de competición, pero yo no lo voy a tener todo el año. No me va a durar todo el año. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a durar? Hay estudios interesantes que se han hecho desde el punto de vista estadístico, como lo presenta el mismo Betancourt, que plantean que el 20% de los deportistas, solamente el 20% de los deportistas logran llegar en su mejor nivel de forma deportiva a las competencias principales o a las competencias fundamentales dentro de su ciclo de entrenamiento anual. Otros llegan un poco antes u otros llegan un poco después. Por lo tanto, el secreto aquí sería cómo hacer que coincida ese muy buen nivel de forma deportiva o la forma deportiva coincida con las
el punto de las competencias principales en un ciclo anual de entrenamiento. Tenemos que retomar un poco conceptos de la teoría y la metodología que se han desarrollado fundamentalmente, como he dicho, con el apoyo de las ciencias aplicadas. En este caso, Platonov en el 2015 nos plantea que un pico de forma deportiva en el macrociclo sucede en tiempos diferentes por influencia de muchos factores. Entonces, hoy por hoy, cuando analizamos el principio de la totalidad, hablamos de que son todos los elementos que intervienen en lograr que el deportista esté a punto para la competición. Factores que tienen que ver con el proceso de la preparación técnica, la preparación táctica, la preparación física, la preparación psicológica, la preparación teórica, la preparación moral y volitiva, el aspecto emocional, los factores que tienen que ver con los equipos multidisciplinarios. Si yo tengo o no apoyo de un buen equipo multidisciplinario que haga que todo confluya para que el deportista en determinado momento se encuentre en un óptimo nivel de forma deportiva. Los procesos que ustedes han auscultado en este espacio que ha planteado el profesor Carlos, que tiene que ver con la readaptación, que es fundamental, la adaptación y readaptación deportiva. Hoy por hoy, casi que no se puede contemplar un proceso de rendimiento deportivo y de alto rendimiento, entendiendo el rendimiento como el paso anterior al alto rendimiento, tanto de rendimiento deportivo como de alto rendimiento, sin la presencia constante de los expertos en adaptación y readaptación. O sea, sin un muy buen equipo de apoyo multidisciplinario, fundamentalmente en lo que tiene que ver con todos los procesos de organización de la parte de la salud del atleta y de la conservación de su integral biológica en un muy buen nivel de predisposición para la asimilación de las cargas. Entonces, nos plantea que ese pico puede suceder a los 3-4 meses de preparación y mantenerse durante el resto del macro. Lo más frecuente es que suceda a los 6-7 meses de preparación. O sea, ¿cuánto tiempo necesito yo prepararme para estar en forma? 6 a 7 meses. Y generalmente, en el caso de la mayoría de los deportes, coincide con la época de verano, junio, julio, agosto, cuando se programan las competencias más importantes de la temporada. Recordemos que esta es la temporada de verano para el hemisferio norte, fundamentalmente donde se encuentra el mayor desarrollo deportivo, donde se encuentra la sede de todas las federaciones, donde suceden los grandes encuentros deportivos. Entonces, casi siempre para esta época es donde nosotros tenemos, por ejemplo, en los eventos de ciclo olímpico, pues tenemos los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos, los Juegos Bolivarianos, los Suramericanos, para el caso nuestro, los Centroamericanos y del Caribe. O sea, todos estos eventos importantes, los campeonatos mundiales, o sea, todos esos eventos casi siempre obedecen a esa periodicidad de que para esta época es que lo vamos a encontrar. Quiere decir que los deportistas empezarán sus procesos de preparación en septiembre, octubre, empezarán sus procesos de preparación y tendrán más o menos 7 meses para empezar su periodo de competencias o su participación en las competencias en el mes de mayo, que es cuando empiezan la mayoría de las competencias, por lo menos principalmente en el deporte que vamos a analizar hoy, específicamente en la modalidad de saltos atléticos, a manera de ejemplo, ¿no?, de ilustración. Las fases de la forma deportiva se han estudiado bastante. Recordemos que de los primeros que expusieron este tema y que dio origen a lo que se conoce como la planificación o la periodización clásica del macrociclo anual fue Matveev y todo su equipo de trabajo por allá en la década desde los 70 en adelante, con Pincala un poco antes, cuando se empezó a hablar de la obtención, la conservación y la disminución temporal. Es decir, que siempre toda forma deportiva tiene un momento en que yo la adquiero, un momento en que yo la mantengo y otro momento en que esa forma deportiva se me pierde, empieza a disminuir. O sea, el organismo no es capaz de mantener un nivel de estrés, de alistamiento tan alto, un nivel de estímulo, de mantenimiento de la forma tan alto durante mucho tiempo. Llega un momento en que por elemento de acción y reacción y por proceso y ley de irritabilidad, el organismo va a ceder y va a entrar
va a entrar en un proceso de búsqueda de su homeostasis inicial. Entonces, esto que dio origen a la periodización clásica, al proceso de periodización, pues más adelante fue lo que fue en cierta forma debatido por los postulados de Besrayansky, donde planteaba que era posible mantener un alto nivel de forma deportiva durante toda una temporada, por ejemplo, sobre todo en el deporte de alto nivel. Luego, estudios más recientes mostraron que realmente no es así. O sea, que finalmente sí, la forma deportiva tiene un deceso, que lo que es posible mantener no son altos niveles de forma deportiva, sino niveles óptimos de forma deportiva. O sea, lo que Matveev, en respuesta a los planteamientos de Besrayansky, denominó como la pseudoforma deportiva. La fase de conservación de la forma deportiva Bondarchuk y la mayoría de los que han sido estudiosos de este tema, haciendo análisis estadísticos de cuándo decaen los procesos de rendimiento en la participación de los deportistas de alto nivel, plantean que se puede mantener hasta 7 semanas. Los que hemos estado trabajando en este tipo de procesos, sabemos que en categorías inferiores se puede mantener un poco menos, 5 semanas, 6 semanas, y en categorías superiores, con deportistas ya de más nivel, nosotros hemos logrado mantener niveles de forma deportiva hasta 9 semanas y hasta 10, ¿sí? Pero mantener un tope de forma deportiva en el mejor nivel de forma deportiva que yo logre para el año, sí, definitivamente está sobre ese rango entre 7 y 9 semanas. Por eso los entrenadores planificamos para llegar al momento más álgido de la competición. Ya se empezó a desarrollar en los deportes de conjunto, igual, porque antes los deportes de conjunto que tenían que competir todo el año, o el deporte profesional, trataba de mantener un nivel alto siempre. Ahora se empezó a estudiar y se dieron cuenta que definitivamente hay que mantener cierto nivel en determinado momento y tratar de lograr el máximo pico de forma deportiva en el tiempo en donde va a ser más definitivo las características de las competiciones en las que estén participando. Entonces, luego la fase de la disminución, entonces temporal, en donde nosotros de la planificación tradicional hacíamos procesos, cuando se empezó el proceso de periodización de manera contundente a trabajar sobre estos trabajos, pues esos periodos de transición en donde se le daba espacio para que los deportistas tuvieran su recuperación, permitían descensos hasta del 10% de la forma deportiva, hasta del 10, hasta del 12. Hay un planteamiento que dice que se puede perder del 8 al 12, pero hoy por hoy, ahorita como lo vamos a ver en el ejemplo, sobre todo en el deporte de alto nivel, no se permiten pérdidas de más de 1.5 al 3% de la forma deportiva. Es decir, que los deportistas al inicio de la temporada del próximo año por lo menos deben estar en sus primeras competencias en el 95% de su forma deportiva con respecto de su mejor resultado. Lo cual implica que ya no podemos en esas fases de disminución temporal dar tantos espacios, y ahora es cuando más se requiere el apoyo de los equipos multidisciplinarios para hacer que esos procesos de recuperación o esos periodos transitorios de los deportistas se hagan fundamentalmente con trabajos de recuperación activa que no dejen bajar tanto el nivel de forma deportiva a los deportistas, porque el organismo siempre va a tender a la homeostasis por ley biológica. Hoy por hoy en la planificación moderna, ya saliéndonos un poco de la periodización, como lo plantea Mano, la maestría deportiva se crea y se mantiene con mayor trabajo específico. Se entrena lo que se realiza en la competencia. Los deportistas buscan mayor trabajo de especificidad, lo cual lo mantiene más en el límite, o sea, logra mejores niveles de forma deportiva
de una manera más rápida y logra prolongarlos un poco más en el tiempo una vez se mantengan, pero también requiere un manejo muy didáctico de la planificación, requiere aplicar muy bien los principios de oscilación y ondulación de la carga, los principios de progresión, los principios de carga y descarga, de descanso y sobre todo los métodos complementarios de recuperación. Por eso es que vuelvo a insistir en la gran necesidad de que nosotros ya no trabajemos solos. No es posible trabajar los entrenadores solos, sino que necesitamos un equipo que nos apoye en ese proceso para lograr que los deportistas se nos recuperen más rápido, ¿cierto? Buscando procesos complementarios de recuperación como los que se utilizan fundamentalmente en los procesos de adaptación y readaptación. Bien, hay que tener en cuenta que en la planificación moderna existe una concentración de cargas individuales de una misma orientación en cortos periodos de tiempo. Entonces, vamos a buscar incidir más en las direcciones del entrenamiento de forma específica y concreta. O sea, hacemos bloques concentrados. Esos bloques concentrados buscan producir adaptaciones crónicas. Claro, se logra más efectividad, pero de nuevo estamos siempre en el límite con los atletas. Y que esa forma deportiva no solamente depende de la parte técnica, de la parte física, de la parte táctica, sino que ahora es fundamental el aspecto psicológico. Entre más concentración haya de intensidad en periodos cortos, mayor es el nivel de exigencia de carga emocional que el deportista está recibiendo y mayor entonces debe ser su proceso de entrenamiento psicológico. Aquí es donde es fundamental también entonces contar con el apoyo de profesionales en el área de la psicología del deporte, que tengan experiencia, que tengan la capacitación, que tengan la capacidad de apoyarnos en mantener altos los niveles de motivación, no solamente para la competencia, sino para soportar este tipo de cargas que son bastante fuertes con los atletas de rendimiento y así lograr conducir el deportista hacia la forma deportiva, pero cuando tenga la forma deportiva no haya una reacción del organismo. Es que por ley de Seyle, del estrés, el organismo, nosotros sabemos que él va a reaccionar. O sea, ante un alto nivel de forma deportiva, el organismo va a reaccionar y hoy, en la actualidad, digamos, todas las investigaciones y la experiencia nos está llevando a que es el aspecto emocional y el psicológico el que hace que haya como un rechazo. Entonces, entre más preparación psicológica haya, entre mayor motivación, yo voy a poder prolongar esas 6 semanas, 5 semanas o 4 de forma deportiva, las voy a poder mantener hasta 9 semanas o hasta 12, lo cual es muy importante porque voy a ganar más posibilidad de estar en un alto nivel participando en competencias del calendario fundamentales que le producen ganancia al deportista en el mejoramiento de su calidad técnica, en el mejoramiento del espectáculo y lógicamente en beneficio de todo el proceso y de todo el equipo de trabajo. Como hablábamos antes, en el sistema moderno de competición, dado el alto número de competencias, la forma deportiva, entonces se plantea el mantenimiento de buenos y no máximos resultados. O sea, no en todas las temporadas, por ejemplo, en los deportes de tiempo y marca, como el que vamos a analizar hoy, los deportistas mantienen altísimos niveles de performance. Ellos siempre hacen sus marcas personales, hacen sus mejores registros y se mantienen más o menos en un 97% de su forma deportiva. Hacen la mejor marca de la temporada y con eso solventan sus temporadas y se preparan solo en cuatrienios importantes para obtener resultados máximos. Entonces, lo que se pretende con el tema de la forma deportiva en la planificación moderna es mantener estándares de acuerdo al nivel de cada uno. Entonces, ¿cuál es mi nivel para estar en el alto rendimiento? El deportista X o Caterina Ibargüen, en este caso que la tenemos aquí en la imagen, debe mantener un nivel de marca que debe estar por encima de los 14 metros con 50 a los 15 metros. Si se mantiene sobre ese rango entre 14, 50, 60, 70, 80,
ella va a competir en el alto nivel sin problema. Ese va a ser el rango de permanencia de ella para poder estar en el top de la élite mundial. Entonces, no necesariamente tiene que estar cerca de sus 15-30 o de sus 15-17, que fue la marca que hizo en los Juegos Olímpicos, o cerca de sus 15-30, que es la marca que ella ostenta como marca personal, que lo hizo en el 2014. No siempre tiene que estar batiendo el récord, ¿cierto? Pero sí tiene que mantenerse sobre un nivel que puede oscilar con un deterioro de 1.5 a 3% de su forma deportiva, según los estudios que hemos podido, o los análisis, no estudio, los análisis que nosotros hemos podido hacer de lo que es la dinámica de resultado, por ejemplo, de Caterina Ibarra. El orden de adaptación de los sistemas siempre es escalonado. Primero sucede la adaptación de los órganos y sistemas desde el punto de vista de las posibilidades motoras, y después el organismo en su conjunto desde el punto de vista de la preparación de la actividad competitiva. O sea, no se prepara la actividad competitiva desde el comienzo. No es tan cierto eso en la práctica del entrenamiento deportivo, ¿no? Indicaciones metodológicas que hay que recordar: la efectividad de las reacciones de adaptación dependen de la dinámica de carga, de la correspondencia de la carga y del nivel del deportista. O sea, a cada categoría, a cada rama, a cada género con el que yo trabaje, a cada nivel de desarrollo. Por eso aquí hay que recordar que tenemos que tener en cuenta las 3 edades en el entrenamiento deportivo, que son la edad biológica, la cronológica y la edad de entrenamiento. Dependiendo de eso, dependiendo del nivel, de la modalidad deportiva, va a depender la dinámica de la forma deportiva en mi macrociclo. Yo tengo que ir estudiando eso. ¿Cómo lo estudio? Haciendo la planificación, llevando el control, haciendo el análisis año por año de lo que sucede, micro a micro y meso a meso, mirando de qué manera se me comportan mis deportistas y cuál va siendo su propia dinámica individual. Cuando hablamos del proceso de individualización en el entrenamiento deportivo, no hablamos solamente de lo que tiene que ver con la aplicación de la carga, sino de la respuesta que el deportista tiene, que yo pienso que es lo más importante que hay que tener en cuenta en el principio de individualización, la respuesta que el deportista tiene a los estímulos que nosotros programamos en el proceso de entrenamiento. Entonces, ¿cómo es la respuesta de ese deportista? ¿De qué manera ese deportista responde? ¿Cuánto tiempo demora en su tope? 3 semanas, 2 semanas, y cómo va evolucionando él. Es lo que yo tengo que saber para poder programar la dinámica de carga en su macrociclo, ¿cierto? Entonces, esta última parte, el estado de preparación y el nivel de adaptación del deportista, a mi juicio, considero que es uno de los elementos fundamentales, y en eso tenemos que trabajar todos. Aquí no es solo el entrenador. Aquí el fisioterapeuta nos da mucha información. Aquí el médico deportólogo nos da mucha información, y el psicólogo nos da mucha información. Entonces todos ellos nos van dando información de cómo ven, porque ellos también deben llevar. Por eso cuando hacemos un análisis de macrociclo, no hacemos el análisis los entrenadores solo de nuestro plan, de cómo fue la dinámica, de dónde estuvo en el tope, cuándo empezó a bajar, cuándo creció, cuándo onduló, ¿cierto? No es un análisis puramente estadístico de los resultados del deportista, de los tiempos y los resultados, sino cuando hablamos de un análisis de macrociclo para poder identificar el nivel de adaptación del deportista, hablamos del análisis de toda la documentación que hemos acumulado en la observación juiciosa del atleta o del deportista durante todo ese año. Y tenemos que observar entonces las fichas o los protocolos que tienen los fisioterapeutas con los médicos deportólogos, con los psicólogos y con los demás integrantes del equipo de apoyo multidisciplinario. Solamente integrando todos los protocolos, incluyendo el plan de entrenamiento, incluyendo los informes y los resultados, nosotros podremos determinar cuál es la característica particular del nivel de adaptación, de la dinámica de adaptación de ese deportista con el que estamos trabajando, para poder entonces programar el próximo año. Hay algunos datos interesantes que nos plantea Madvif a partir de las investigaciones y los estudios que hacen con su equipo de trabajo, básicamente la recopilación de muchos.
investigaciones, y es cuánto tiempo demoramos, por ejemplo, en el tema de la velocidad. 4 meses, 150 sesiones para producir un proceso de adaptación crónica. ¿Cuánto demora un proceso de adaptación confirmativa? Cuando hablamos de adaptación confirmativa, estamos hablando de las características que prevalecen en el deportista. Por ejemplo, si estamos hablando de unidades motrices o fibras, a mí no me gusta el término fibras, sino unidades motrices, porque la fibra como tal, la célula como tal sola no actúa, ¿cierto? Actúa es una unidad motora o una unidad motriz. Entonces, cuando hablamos de unidades motoras, tipo 1, tipo 2A y tipo 2B, y mayor o menor porcentaje, entonces, si yo tengo un mayor porcentaje de unidades motoras tipo 2A y tipo 2B, que me daría para este caso de los saltos un buen nivel de reactividad, un buen nivel de potencia, de manifestación de fuerza, pues cuando yo hago un proceso de mejoramiento, de fortalecimiento o de acondicionamiento físico hacia esas que está orientado hacia esa característica funcional del atleta, yo me voy a llevar más tiempo. O sea, requiere más tiempo la característica propia del deportista o la predominante que la que no es predominante. Entonces, la adaptación confirmativa requiere más tiempo que la selectiva. La selectiva es cuando yo trabajo fundamentalmente las que no son predominantes. Entonces, eso requiere menos tiempo para el deportista. Por eso es que los periodos o las etapas o los bloques, al que no le gusta hablar de periodos y etapas, los bloques concentrados de acondicionamiento específico en los deportistas siempre son mayores que los bloques concentrados de preparaciones de base o de temporada, o lo que llamábamos antes las etapas de preparación general. La fuerza máxima, estos 3 escalones que vemos aquí: fuerza máxima, disminución de la capacidad para conversión de fuerza máxima y transferencia positiva de la fuerza máxima, podríamos resumirlo de 3 maneras para hacerlo más ilustrativo. ¿Cuánto tiempo yo causo estímulo de fuerza máxima? ¿Cuánto tiempo yo hago transferencia de fuerza máxima a potencia? ¿Y cuánto tiempo yo demoro en convertir esa ganancia en el elemento competitivo? Entonces, 1,5 a 2 estímulo, 4 a 6 semanas, o sea, un mesociclo o un bloque en el trabajo de transferencia hacia la potencia, y 3 a 4 semanas o un meso o un bloque de 4 micros que me voy yo en la conversión. Quiere decir que si yo tengo un periodo de preparación donde yo tenga que buscar un buen nivel de forma deportiva en adaptación orgánica funcional, por ejemplo, donde la potencia o la fuerza reactiva sea de determinante, como en el caso de los saltos que los vamos a analizar aquí, pues yo sumo, mínimo me llevo 2 meses, 3 meses y medio más o menos en ese proceso para llegar. Entonces yo debo calcular en qué momento yo voy a iniciar ese trabajo y en qué momento yo voy a estar en un óptimo nivel de forma deportiva frente a ese requerimiento que es puramente orgánico o puramente físico. Otro elemento que hay que tener desde el punto de vista de la forma deportiva es la necesidad de aplicar los principios de la dinámica de carga en el macrociclo, siempre entendiendo que nosotros, entre más cerca estemos a la competición, más debemos de ondular, es decir, más tiempo de descanso, y a medida que yo voy subiendo la intensidad, los periodos de descanso o los periodos de descarga no se van incluyendo solamente al final de los microciclos, sino que también se incluyen en los intermedios de los micros. Entonces, y que la carga, si bien yo voy aumentando intensidad, no la aumento de forma regular, no la aumento con un crecimiento uniforme, sino que una semana puedo aumentar, la otra semana puedo mantener o disminuir y vuelvo a aumentar la otra semana. De esta manera yo voy a hacer un crecimiento ondulatorio en el momento en que ya esté trabajando el crecimiento propiamente de la intensidad, que inicia, como lo podemos ver aquí en esta gráfica, a partir de lo que se conoce como los bloques especiales y los bloques de preparación directa para la competición. Mientras que en estos bloques del primer tercio de las etapas de preparación especial y de los momentos de la preparación de base, sí yo puedo hacer un crecimiento uniforme de carga y no tendría
inconvenientes para lograr buenos características de adaptación de nuestros deportistas. Aquí hay un ejemplo de cómo podría ser, por ejemplo, un periodo corto, un macrociclo de 6 a 8 semanas en cuanto a la carga en volumen, carga en intensidad, condiciones y descanso. ¿Sí? Cómo se podría manejar esa curva para lograr obtener en este primer meso o en este primer bloque concentrado de 4 semanas, hacer un proceso de carga y luego un proceso de descarga buscando un momento importante de supercompensación, alternando, como les digo, oscilando en los procesos de crecimiento de la carga, fundamentalmente en el tema de la intensidad. Algo fundamental, y es algo que se olvida a veces cuando nosotros estamos desarrollando un plan anual de entrenamiento, y es que es la periodicidad en la cual nosotros debemos incluir lo que se llamaba antes los microciclos de paso o los microciclos de recuperación. O sea, cada cuánto nosotros debemos saber que el deportista de nosotros debe suspender el crecimiento de carga, ¿cierto? Debe suspenderlo, y es más, debe bajarlo y debe mantener lo que tenga que mantener de niveles de intensidad, pero no en un porcentaje tan alto, dependiendo donde yo vaya. Digamos, yo voy en una semana donde esté trabajando ya sobre el 80% de la intensidad, y contando yo el número de semanas me dio un microciclo de regeneración o un microciclo de paso. Entonces, ese tipo de microciclos de recuperación me indican a mí que yo puedo bajar el nivel de intensidad un 10%, perdón, un 5, entre un 3 y un 5%, yo puedo bajar ese nivel de intensidad y dar más espacios de recuperación, lo cual hace que el organismo tenga como un alivio, ¿cierto? Y no vaya a generar la resistencia a la forma deportiva. La barrera de resultado, recuerden que antes nosotros hablábamos de barrera de resultado, hoy por hoy estamos hablando más de resistencia por estrés al nivel de forma deportiva. Entonces, esa resistencia por estrés acumulado no sucede cuando yo tengo la forma deportiva. Esa resistencia se va dando en el transcurso de todo el proceso y todo el ciclo de entrenamiento. Desde que yo comienzo en mi primera semana de preparación y a medida que yo voy avanzando en mi temporada, en la preparación. Por eso, nosotros debemos incluir, y la recomendación es que esos periodos o esos microciclos de 6 a 10 días regenerativos de recuperación, donde yo adrede programo un descenso, por lo menos entre el 3 y el 5% en el caso de la intensidad, y hasta un 10 al 15% en el caso del volumen. Entonces, debe suceder de 16 a 22 semanas de intenso trabajo. ¿Cuándo sé yo cuándo es 16? ¿Cuándo sé cuándo es 17? ¿Cuándo sé cuándo es 15 de pronto o 14? Eso me lo va a decir el análisis del macrociclo anterior. El análisis del macrociclo anterior que me siento yo a hacer con mi equipo de trabajo, en equipo, todo el equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque casi siempre va a haber un momento en que el psicólogo me va a decir a mí, mire, a mí me dio una periodicidad más o menos en las características de desmotivación, de desgano, de apatía hacia el entrenamiento, y yo estoy viendo que la periodicidad se me está dando a mí, de acuerdo a lo que yo vengo trabajando con ese deportista, se me está dando cada 12 semanas, yo lo veo que más o menos entre la semana 10 y la 14, ¿cierto? O entre la semana 15, cada que pasa, yo estoy viendo en la evaluación semanal, he encontrado esa periodicidad. Si analizamos eso, nosotros vamos a encontrar una consulta por dolores, consulta por molestias, casi siempre que va a coincidir también en cuanto a los procesos de asistencia, en lo que tiene que ver con la rehabilitación y con la consulta al médico y al fisioterapeuta. ¿Qué significa esto? Y nosotros también, los entrenadores, vamos a observar que hay una periodicidad que el deportista tiene en cuanto a la eficiencia en el cumplimiento de los niveles de carga que yo exijo, tanto en los parámetros de carga interna como en los parámetros de carga externa. Entonces yo voy a ver que hay un descenso. Cuando yo encuentro con todo el equipo de trabajo en qué momento se da esa periodicidad, yo encuentro la individualidad para incluir los microciclos de recuperación de ese atleta en particular.
Y eso es un elemento supremamente importante que hay que desarrollar en la planificación, que no estamos haciendo nosotros, digo yo, en nuestro medio, ¿no? No estoy hablando para todo el concierto de las personas que de pronto pueden tener acceso al espacio que abrimos hoy para dialogar, porque en otras latitudes y en otros medios, incluso en nuestro medio, hay procesos que se están llevando muy bien de este tipo, de esta manera, en donde se busca precisamente encontrar estas características para yo poder hablar de dinámica de la forma deportiva. O sea, si yo llevo un buen proceso, si yo conozco esos momentos de periodicidad, de respuesta al estímulo y los voy organizando bien organizados, probablemente yo vaya a llegar con más porcentaje de posibilidades al tope de las competencias fundamentales en un alto nivel de forma deportiva. Si no lo tengo en cuenta, si no tengo en cuenta estos micros que tienen que incluirse en una periodicidad que se ha encontrado de acuerdo con los análisis que se han hecho de muchos deportes, de muchos deportistas, sobre todo de alto nivel, entre 16 y 22 semanas, pues si no tengo en cuenta yo eso, probablemente el nivel de resistencia, ¿cierto?, al mantenimiento de un alto performance, de un alto tope de forma deportiva va a ser mayor y se me va a caer más rápido. No me va a durar 7 semanas, sino me puede durar 1, 2, 3, me alcanza para una competencia, un ciclo, y voy a decaer más rápido. No sé, profesor Carlos, si antes de entrar al análisis específico ya, en este caso de un estudio de caso, o miramos un ejemplo en Catherine Ibargüen, en un pequeño análisis que yo me he tomado el atrevimiento de hacer con la venia del profesor Waldo Duani, lógicamente, que fue su entrenador en esta época, y con la venia del profesor Nelio, que es el entrenador actual de ella, pues con el apoyo del grupo de estadística de la Federación Colombiana de Atletismo, he hecho un pequeño análisis de lo que fue el ciclo de Catherine Ibargüen del 2016 al 2019, entonces, que es lo que voy a presentar, pero pienso que podríamos abrir como un espacio para las preguntas, para descansar un poco yo y para interactuar con las personas que se encuentran presentes. Sí, gracias, profesor Nelson. Pues invitamos a todos los participantes en esta videoconferencia a, si tienen algún tipo de inquietud, de pregunta, abrir un espacio, como dice el profesor Nelson, antes de continuar con un ejercicio práctico de planeación de su experiencia. Entonces, pues está abierto el espacio para las preguntas. Sin embargo, pues antes de eso, Nelson, pues aquí Álvaro Elmer Acosta, muchas gracias, estimado Nelson. Gabriel Santiago Duarte, excelente maestro. Ahí Elmer Durán dice: un saludo cordial al profesor Nelson Barragán. Gracias por seguir compartiendo su conocimiento, éxitos. Tiene un auditorio bien interesante y todos muy agradecidos por compartir esos conocimientos, porque a veces encontramos, usted lo sabe más que nadie, personas que son muy cerradas y que solamente yo soy el que tengo el conocimiento y no lo comparten con la gente, pero pues sé de su vida académica y todos los centenares de licenciados que lleva formando durante los años que lleva también en la universidad como maestro, profesor del programa de licenciatura en educación física. Pues mire, aquí está la muestra de ellos, los agradecimientos que tienen por compartir estos espacios. Bueno, por ahora no hay preguntas, profe. Bueno, aquí hay una, profe. Bueno, vamos a responder una. Ya usted con esa intervención me dio un descanso y entonces pasamos a analizar el tema de Catherine. Bueno, listo. Aquí hay una pregunta. Dice Edison Vanegas, dice: profe, usted habla de hacer un análisis de los microciclos y mesociclos a nivel anual. ¿Cómo realiza ese análisis de las cargas que planteó y cómo se da cuenta en qué falló o en qué está acertado?
Sí, mire, yo quiero confesarle que todavía no he podido construir el ideal que yo siempre he querido, y es hacer un análisis como yo les digo que se hace, o sea, como yo planteé hoy que se debe, es como se debe hacer y es como ya se está haciendo en los modelos que tenemos en donde se ha desarrollado el máximo nivel de forma deportiva. O sea, los atletas de alto nivel tienen equipos multidisciplinarios. Nosotros hacemos un pseudoanálisis. Ese pseudoanálisis es, hacemos un análisis de lo que nosotros hicimos, o sea, de nuestra planificación, de los resultados que el deportista tuvo, de los bajones, de los aciertos, ¿por qué se me estancó este año? ¿Qué pasó? Entonces miramos las cargas, los volúmenes, repasamos, observamos eso, tratamos de intuir qué fue lo que pasó allí, hacemos un pequeño análisis estadístico, por ejemplo, sumamos, en el caso del atletismo, miramos número de competencias, número de semanas, ¿cierto? Y vamos encontrando ciertas tendencias. En este caso, digamos, yo ahorita tengo puros atletas en formación, mis atletas de nivel de categoría mayores, por el tema de la situación de Juegos Deportivos Nacionales del 2015, migraron todos y nosotros tuvimos que hacer de nuevo un proceso desde la base. Entonces ahorita lo que tenemos son deportistas. ¿Y qué hacemos? ¿Yo qué hago? Yo estudio eso, entonces miro cuántos meses le planifiqué, cuántas semanas, miro cuándo mejoraron su registro personal, en qué semana estábamos cuando mejoramos el registro personal, y empiezo a encontrar unas características, digamos, comunes, o con varios deportistas o con ese solo atleta, comparándolo con otros años de trabajo. Entonces yo ya sé que ese deportista, la intensidad no se la puedo subir en la semana 11 o 12 o 13 o 14, sino en la semana 20 o faltando tantas semanas para la competición. Ese tipo de análisis son los que yo estoy haciendo ahorita y que me permiten a mí en cierta forma tener unos parámetros para la planificación del próximo año, ¿cierto? Pero yo siempre he dicho que eso es incompleto. Si no tenemos un equipo multidisciplinar que nos apoye mucho más desde las ciencias aplicadas, pues va a ser mucho mejor. Porque entonces nosotros vamos a ver los desbalances, vamos a ver toda la información que nos dan las ciencias aplicadas que nos van a permitir de verdad hacer un análisis. Por ahora estamos haciendo un pseudoanálisis simplemente mirando características de carga interna, carga externa, dinámica de resultado, ¿cierto? Número de competiciones, número de mesos, número de micros. Eso es lo que estamos viendo, básicamente eso. Profe, ¿otra pregunta o...? No, yo creo que vamos a seguir. Voy a pasar, no me voy a detener en esta primera parte, sino simplemente para entender lo que voy a tomar. No voy a analizar hoy el caso, que tenía aquí un estudio de caso que realizamos con motivo de la maestría en educación para el año 2012. No lo vamos a desarrollar, pero sí voy a tomar este tema que se llama incremento porcentual de resultado en los saltos, para poder entender un poco, para podernos poner en contexto con lo que voy a mostrar hoy, que fue un pequeño ejercicio parecido a lo que estoy planteando yo que podemos hacer para mirar cómo se movió la dinámica de forma deportiva de Caterina Ibargüen desde el 2016 al 19. Entonces, hay un índice que se llama el índice porcentual en el resultado de los saltos, que se halla de esta forma. O sea, si es de año a año, se toma el registro del año anterior, ¿cierto? Y por regla de 3 se compara con el siguiente año, ¿cierto? Se hace la diferencia entre los 2 años y luego por regla de 3 se saca el porcentaje de mejora, que en este caso nos da el índice porcentual. Esto fue un aporte que nosotros hicimos en esa investigación, que nos sirvió para poder hacer una comparación de qué manera crecen los deportistas. O sea, para usted poder comparar varios deportistas sin necesidad de comparar exclusivamente la marca, porque la marca no necesariamente es informativa, ¿cierto? Esto es un elemento puramente estadístico. Los profesores de estadística lo explican mejor, pero de todas formas, con el índice porcentual nosotros podemos encontrar
y buscar relaciones más coherentes y poder hacer análisis un poco más informativos con los cuales nos podemos basar para la planificación. Entonces vamos a mirar, voy a adelantarme aquí, qué hicimos o cuál fue el ejercicio que yo realicé con Caterina Ibargüen, en este caso, lógico, con el apoyo de Víctor Zapata, que es el coordinador de estadística de la Federación Colombiana de Atletismo, que fue el que me suministró todos los datos. Él vive permanentemente en este proceso, entonces tiene todos los datos de cada atleta de nosotros, de los de la selección Colombia, tiene la dinámica de resultado, y con esta dinámica de resultado uno puede hacer un ejercicio, por ejemplo, como el que yo desarrollé aquí. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos el 2016, recuerden que este fue un año supremamente glorioso para el caso de nuestra atleta Caterina y para Colombia, para nuestro orgullo nacional. En el año 2016 participa Caterina Ibargüen en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro y obtiene la medalla de oro. Acá, ¿sí?, está la medalla de oro de ella con un registro de 15-17, ¿sí? El 14 del mes 8 del 2016, ese día nos llenamos todos de orgullo porque ella hace su segunda mejor marca de todos los tiempos para ella y la mejor marca de todas las atletas de ese año para la categoría y obtiene con un registro de 15-17 la medalla de oro. Miremos cómo se comportó ese año entonces. Antes podemos mirar los 4 años. Aquí hay una cantidad de números que como que lo marean a uno cuando los ve. Yo por ahora voy a permitirme que ustedes se detengan en la columna más extremo a la izquierda, o sea, en la primera columna tenemos la marca personal de la deportista en cada año. En la segunda columna tenemos la mejor marca del año en cada año. O sea, para el 2016, la Season Best, esa SB, que es por las siglas en inglés, esa es la marca personal, la mejor marca de la temporada. Y cuando encontramos una PB, es la Personal Best, que es la mejor marca de ella como registro personal. Si nos vamos nosotros, no sé si el mouse se ve ahí, profesor Carlos. Sí. A medida que yo señalo. Sí, profe, sí. Bueno, si nos vamos nosotros aquí donde yo estoy señalando, aquí hay una relación entre marca personal y mejor marca del año, ¿cierto? Pero por índice porcentual. O sea, ¿cuál es la diferencia en índice porcentual? Que es del 0,92%, o sea, muy corta. Entre más cerrado, entre más poquito sea, entre más cerca a cero esté, pues mucho mejor es mi evaluación, ¿sí? Entonces, y aquí hay una relación. Entonces, miremos esa columna hacia abajo. Hacia abajo tenemos la mejor marca personal de cada año de la temporada con respecto a su marca personal. En el 17 fue de 2.82 el índice porcentual y en el 18 fue de 2.33, ¿cierto? Entonces, para el 19 fue de ¿cuánto ve ahí, profe Carlos? ¿Usted la ve? Bueno, esa marca, ese índice porcentual, entonces nosotros sabemos que tiene que estar entre 0,8, 0,9 para los deportistas de alto nivel y máximo 2.53. No puede estar más allá la diferencia entre la marca personal del deportista y la marca y su mejor marca. Igual encontramos más relaciones aquí. Aquí encontramos la marca con la que abre el año, ¿cierto? La marca con la que abre el año, que es esto donde dice MA apertura de la temporada, o sea, la tercera columna hacia la derecha. Ahí encontramos la marca con la que abre todos los años ella. 14.43 en el 16, 14.43 en el 17, 15.54. Y si la comparamos con la marca personal, ¿cierto? Con la mejor marca del año, entonces no puede ser con porcentajes mayores al 5.5% de índice porcentual. O sea, yo no puedo empezar con una pérdida respecto a la marca que programo mayor del 5%, porque ya estoy poniendo en riesgo que tenga un buen nivel de forma deportiva durante ese año. Este tipo de situaciones
¿cierto? Son las que nosotros tenemos en cuenta. Cada deporte, cada disciplina deportiva y cada modalidad tiene sus porcentajes. En términos generales, un deportista, si miramos en la última columna, y miramos que ella en el año 2016 estuvo en el 98.8% de su marca personal, en el 2017 97.2% y en el 2018 97.7%. Entonces vemos que, digamos, más del 3% no puedo yo tener de pérdida de forma deportiva año tras año. Para yo, eso es lo que Matveev llama la pseudoforma deportiva, y eso es lo que la planificación moderna llama mantener estándares óptimos y no máximos. O sea, no todos los años los deportistas de alto nivel pueden lanzarse al máximo nivel de forma deportiva. Si lo hacen, probablemente se van a lesionar o van a entrar en un problema de respuesta del organismo negativa o una barrera de resultado que los puede sacar de la competición. Miremos este año 2016 de Caterina Ibargüen. Miremos de abril a septiembre, que es la participación de sus competencias. Abre su primera competencia en abril con 14.43, ¿cierto? Aquí está la curva de resultado. Miremos dónde obtiene sus mejores marcas. En la semana 12 participa en su competencia número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Casi en todas las competencias, casi todos los años ella hace entre 8 y 10 competencias. Entonces ya uno tiene ya un nivel. Entonces yo ya sé que un deportista de ese nivel, en esa modalidad, de esa categoría, no participa en más de 8 competencias en el año, más de 10 no participa. Entre 8 y 10, 8, 9 y 10. Si pretende participar más allá, ya su nivel de descenso de forma deportiva va a ser muy alto y su participación no va a ser buena. Además, una modalidad como el salto triple, que es tremendamente, causa un impacto bastante fuerte en las estructuras corporales, lo cual hace que el deportista se resienta mucho y ya asuma riesgos si participa en mayor número de competiciones. Miremos entonces esa semana 12, cuando ella hace 14.96, y miremos en la semana 17, cuando gana la medalla de oro con 15.17, ¿cierto? Contando la semana 1 desde la primera competición que participó en el año. Entonces, ese tiempo de competiciones de ella, esa etapa donde ella está compitiendo en las grandes competencias del circuito mundial, es una etapa que dura más o menos 20, no dura más o menos, para este año dura 20 semanas, ¿cierto? Pero logra sobre la semana 12 su mejor registro, y contemos de la semana 12 a la 18 y ahí tenemos una duración, como nos plantea Platonov, de entre 7 y 9 semanas en las que yo puedo mantener mi forma deportiva. Después de la competencia olímpica ella participa en una parada de Liga Diamante, pero lógicamente que este año, o sea, el año olímpico también es un año particular, porque el aspecto emocional y la preparación para la Olimpiada, pues va a ser muy complicado que una deportista que acaba de salir del año olímpico, de la competencia olímpica, ganando la medalla de oro, con esa descarga emocional tan alta, ¿sí? Con ese despliegue de energía tan grande. Recuerde que la energía no es solamente la energía puramente física, sino es todo el componente energético del deportista, incluyendo su descarga emocional. Pues lógicamente que no puede mantener un nivel alto de forma deportiva. Participa, gana, pero participa en 2 eventos más. ¿Qué vemos aquí? Ya vemos una primera regularidad. Primero, número de competencias, ¿cierto? 10 eventos. Segundo, en dónde está adquiriendo su máximo nivel de forma deportiva y cuántas semanas permanece en un alto nivel de forma deportiva, ¿cierto? En donde la pérdida de forma deportiva está entre el 5%, entre el 3 y el 5%, o oscila dentro de ese rango, ¿cierto? Entre el 1.5, a veces llegó al 2, a veces al 3, pero sobre ese rango oscila. Miremos el año 2017 de Caterina Ibargüen. Aquí su mejor marca lo hizo en el Campeonato Mundial de Mayores, donde ganó el campeonato del mundo con un registro de 14.89, ¿cierto? Miremos en qué momento
participa en 9 competencias, o sea, se mantiene otra vez una regularidad del número. Estos son los análisis, para la pregunta que me hicieron, son los análisis que yo tengo que empezar a hacer. O sea, cuántas competencias, cuánto tiempo yo puedo mantener una regularidad. Y miremos entonces ese periodo competitivo 2017 de ella, ¿sí? Aquí vemos que la mejor marca de ella, el 1489, lo logró en la semana 13. En la semana 13. Y que también tuvo un muy buen registro de su segunda mejor marca del año, de 1486, lo logró en la semana 11. Entonces volvemos a ver una regularidad frente a en qué semana encontramos el tope máximo de forma deportiva de ese atleta. Claro, esto que yo estoy haciendo acá, que estamos analizando, ya es muy fácil hacerlo con los resultados. Lo complejo fue lo que hizo el profesor Waldo Duani, que ya, pues lógico, él venía haciendo su observación de su atleta con mucho más tiempo de anticipación, ¿cierto? Entonces él ya conocía esas dinámicas y sabía en qué momento tenía que empezar a competir, con qué porcentaje de marca empezar a competir y cuándo su atleta va a obtener su mejor ritmo de competencia o su mejor nivel de forma deportiva y durante cuánto tiempo lo va a mantener. Entonces, el conocer la característica particular del atleta es lo que le permite al entrenador planificar con éxito lo que estamos dialogando hoy, que es la dinámica de forma deportiva en el ciclo anual. Entonces, vuelve a empezar con un 5% abajo de 4 y va subiendo y luego llega aquí a un buen nivel de forma deportiva que le permitió durante ese año también mantenerse en el tope de la Liga de Diamante. Las competencias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 competencias. La regularidad la volvemos a observar sobre ese periodo, sobre esas semanas, de la semana 11, 12, sobre ese rango. Miremos el año 2018, 8 competencias, ¿sí? Y volvemos a encontrar aquí en el 2018 la mejor marca de ella exactamente en la semana 12, en su competencia de la semana 12. Si nosotros pudiéramos hacer una conclusión a partir de este análisis superficial, un análisis muy de entrenador, muy análisis solamente observando sus resultados, como trabajando con el índice porcentual, analizando cada una de sus competencias, haciendo una relación entre marca con la que abre la temporada, mejor marca de la temporada, mejor marca personal, analizando en dónde logra, pues ya podríamos encontrar una regularidad. ¿Cuánto se puede perder de forma deportiva? ¿Con cuánto me puedo yo mantener? En este caso, ¿con cuánto se puede mantener un atleta de este nivel? Y esta atleta en particular, ¿en qué momento del inicio de su ciclo de competencias, a las cuántas semanas exactamente está en su mejor momento? Si yo conozco eso con anticipación y yo lo voy a programar, pues ya sé con qué competencia tengo que abrir el año de todo el diapasón que me presenta el calendario, porque el calendario le presenta a usted una oferta grande. Entonces usted como entrenador es el que tiene que decir en dónde comienzo yo, con qué competencias, con qué rivales y cuándo voy a tirar yo mi mejor marca. Entonces, si yo tengo el mundial o tengo la principal parada, para este caso el 1496 de ella, novena parada de Liga de Diamante, ¿cierto? Donde se definía probablemente un premio bastante importante, pues entonces, dependiendo de cuáles, o los puntos, o la clasificación total, dependiendo de cuáles son los objetivos del año, yo programo cuándo voy a obtener mi mejor marca. Claro, la deportista se ve obligada a participar en las otras para poder mantener su puntuación y poder finalmente ganar la parada de la Liga de Diamante, como lo hizo en esta oportunidad. Pero vemos cómo una vez obtiene su forma deportiva, logra otro muy buen resultado en la semana 13, 14 y 15, después del inicio de la competición, lo cual todavía está en esta elipse, en esta zona que vemos nosotros de la semana 12, o sea, todavía está en la zona de mantenimiento de la forma deportiva, pero ya estas últimas competencias se nos salen del rango y vemos cómo la deportista empieza a descender. Pues descender para este caso no es una pérdida impresionante del 5%,
a descender más o menos sobre un 3%, sobre un 2.8% su nivel de forma deportiva con respecto a la mejor marca del año o en un 1.5. Entonces, hicimos el análisis, empezamos a hacer el del 2019, pero recuerden que en el 2019 nuestra atleta tuvo una lesión que la llevó a una intervención quirúrgica que le impidió participar en los Panamericanos, siendo pues digamos una de las opcionadas a la medalla de oro. No pudo competir, luego tuvo una intervención. Aquí vemos en esta dinámica de resultado del 2019 esa ruptura. Muy valientemente participó, nos representó en el Campeonato del Mundo en Doha, obteniendo una medalla, entrando en el cuadro, perdón, nos representó en Doha y pues después de todo este espacio que vemos aquí, esta meseta, fue el tiempo de recuperación que le llevó a ella con cirugía y todo. Sin embargo, pues este año digamos que es un año atípico por el tema de la lesión, entonces no podríamos hacer un análisis, digamos, igual, porque probablemente, y como vimos, la ubicación de los Panamericanos en donde estaban y la ubicación del Campeonato del Mundo, pues ya el profesor sabía para dónde iba y casi con seguridad que había ubicado su mejor registro sobre la zona en la que el atleta está desempeñando su mejor nivel de forma deportiva. Este análisis, profesor doctor Carlos, era el que yo quería compartir con ustedes hoy, para que nosotros, digamos, para que nosotros hiciéramos como un pequeño diálogo de qué es eso de la forma deportiva y cómo eso que vemos en la metodología de porcentaje de pérdida de forma deportiva, de mantenimiento y conservación, eso no es mentira, eso no está pasado de moda, eso no es de ayer. Eso de que hayan 7 semanas, 7 meses de preparación o 6 meses de preparación, por ejemplo, en el caso de esta atleta, que termina su competencia casi siempre en agosto, en septiembre, y empieza su preparación en octubre para comenzar de nuevo su participación en las competencias en mayo. ¿Cuántas semanas? 20 semanas, 22 semanas de participación en competencias, ¿cierto? Mejores registros sobre el rango de 20-12, tope de forma deportiva, un mantenimiento regular de la forma deportiva durante ese periodo de competencias, con una pérdida permitida entre el 1.5 y el 3%, pero siempre buscando su mejor participación, que se programa, porque ya se conoce dentro de esa, para el caso de esta atleta, entre la semana 12, en esa zona de la semana 12, que puede ser 10-11, en un rango de más o menos 7 semanas. Entonces, hasta aquí, pues, lo que quería compartir con ustedes hoy en cuanto al tema dinámica de la forma deportiva en el ciclo anual de entrenamiento. ¿Qué es lo que nosotros hacemos los entrenadores cuando hacemos este tipo de planificación? ¿En qué nos basamos? ¿Qué análisis hacemos para concluir, para programar en qué momento debemos tener la forma deportiva con los atletas, cuándo empezar a entrenar, cuántas semanas antes durar en la preparación? Entonces, era lo que les quería compartir hoy, y ahora sí quedo dispuesto para las preguntas y las observaciones de ustedes. Gracias, profesor Nelson. De verdad que no me sorprende la forma en que se hacen esos análisis, de verdad, viniendo de usted con esa experiencia y ese peldaño que ha logrado a través de su trabajo constante, el querer hacer las cosas. Entonces, y ahí es donde se dan los resultados, ¿no? Entonces, de verdad, felicitarlo por eso. Y pues yo empezaría a nivel personal, pidiendo excusas a los que han hecho preguntas que ya ahora los voy a leer, donde uno dice realmente las personas que ejercen como metodólogos en los diferentes entes, municipal, departamental, si conocen de esto, porque pues, si bien es cierto, el entrenador tiene que saber, tiene él como líder del proceso, pero de igual manera usted decía, muchas veces el entrenador se tiene que apoyar en diferentes profesionales, y estos análisis son los que tienen que hacer los metodólogos, ¿no? Estos planteamientos, este análisis, y sentarse con el entrenador a hacerlo.
Yo espero que sea así. Ya cada uno mirará en ese proceso de formación deportiva qué apoyos está recibiendo de cada una de estas áreas o cada una de estas disciplinas. Pero bueno, yo quiero pasar a las preguntas, profesor Nelson. El profesor Carlos Andrés Willer, preparador físico de la ciudad de Pereira, experto en fuerza y en entrenamiento de máquinas isoinerciales, y a quien le envío un saludo, dice: profe, primero agradecer por compartir tu experiencia. Desde tu experiencia, ¿qué variación en términos generales encontramos en la forma deportiva en modalidades donde predomina resistencia, velocidad y explosividad? O sea, haciendo una comparación de las dos, de las tres, resistencia. Sí. ¿Qué variaciones se encuentran en términos generales? ¿Qué variaciones se encuentran en esas disciplinas donde, o modalidades donde predomina la resistencia, la velocidad y la explosividad? ¿Qué variaciones se encuentran o ha podido encontrar en los atletas? Sí, pues mire, profe, yo le puedo decir por lo que he consultado, más no por ejercicios que yo haya hecho como este. Hicimos con Caterina y mis atletas, porque yo soy un entrenador que hoy por hoy me he especializado fundamentalmente haciendo estos análisis. Entonces, no podría hacer ese tipo de comparación porque no he estado juicioso haciéndolos. Para responder a su pregunta tendríamos que tomar fondistas, ¿cierto? Velocistas y hacer esto mismo. Empecé a hacer el de Anthony Zambrano. Ya tengo todos los datos de Anthony y estoy haciendo algo parecido con el de Anthony Zambrano, corredor de 400 metros planos, medallista del campeonato del mundo en Doha. Entonces estoy haciendo ese trabajo, lo estoy haciendo ahorita, pero es solo un año, entonces no da como mucha información. Tocaría esperar unos 2 años más de la participación de él, si se mantiene en ese tope de nivel, para nosotros poder hacer, pero lo podemos hacer con más deportistas, con otros atletas, no solamente de Colombia, sino del mundo, y dar una conclusión. En términos generales, lo que sé por información, fundamentalmente de artículos que tratan de este tema, es que en el tema de semifondo y fondo es posible mantener durante mayor cantidad de tiempo, casi durante temporadas completas, ¿cierto? Un nivel de pseudoforma deportiva entre el 3 y el 5% de pérdida de su mejor marca o de su mejor nivel de forma deportiva, lo cual le permite competir casi todo el año. Entonces, nosotros vemos a los corredores de maratón de alto nivel que compiten todo el año. Casi todo el año están compitiendo con un muy buen nivel de forma deportiva. No muy alto, sino un nivel óptimo de forma deportiva. Uno que otro hace una marca espectacular porque se preparó especialmente para ese tipo de maratón, pero los que están compitiendo durante toda la temporada, durante el circuito de la temporada, pues están compitiendo más o menos con un 3-5% de déficit, digamos, de forma deportiva, pero les permite competir en un muy buen nivel. Por lo tanto, la resistencia sí tiene mayor nivel de durabilidad de forma deportiva, ¿cierto? Los saltos, como los vimos, están más o menos sobre las 20 semanas. Trabajamos todos los entrenadores de saltos sobre 18. Particularmente yo con mis atletas en formación trabajo sobre 15 semanas, 15, 18, con los que están empezando, con las niñas de pértiga. Los saltadores en general trabajamos sobre ese rango de tiempo, o sea, los de fuerza rápida o los de fuerza reactiva, ¿cierto? El profe que es experto en fuerza, sabemos que tenemos manifestación activa y reactiva de la fuerza. Entonces, esos deportes de manifestación de fuerza reactiva o de potencia que llamamos, tienen ese tipo de manifestación o ese tipo de periodicidad. Y los velocistas tienen una distancia similar, pero es mayor. Sabemos que los velocistas pueden tener muy similar a los saltadores, a los de potencia, pero ellos pueden durar un poco más en su forma deportiva, hasta 30 semanas. Tengo entendido por lo que he podido
digerir de la literatura científica, pero sí es mejor, a mí me gusta más hacer los análisis, o sea, que uno mismo los haga, porque uno los puede hacer. Nosotros podríamos, esa pregunta que me hace el profe es una tarea que me pone interesante, es una tarea. O sea, esa pregunta es una tarea para respondérsela en un próximo encuentro que tengamos, en donde le voy a decir, profe, mire, tomé los mejores velocistas de Colombia, ahorita que tenemos una cuarteta de corredores de 400 metros espectacular, con la que quedamos campeones panamericanos, analizamos los 4 años de ellos y esta es la regularidad que tienen, lo podemos hacer. Gracias, profesor Nelson. Richard Córdoba dice, si llevamos los entrenamientos a un deporte como el patinaje, ¿cómo podríamos hacer estas ondulaciones de cargas sin afectar la competencia, ya que hay tantas competencias tan seguidas? A mí me gusta mucho este tipo de encuentros, porque pues los profesores hacen preguntas que yo no podría ser tan irresponsable de responder esa pregunta, primero porque no soy entrenador de patinaje, ¿sí? ¿Qué toca hacer? ¿Qué es lo que yo le recomiendo al profe? Que el ejercicio parecido al que yo hice en el caso de Caterine y el que hice con mi propia atleta en el estudio de caso, que no expuse porque quería mostrarles el de Caterine, que es muy actual, ¿cierto? Eso mismo tenemos que hacer nosotros para respondernos esa pregunta, porque esa pregunta que hizo el profe es la pregunta. Esa es la pregunta que me va a responder a mí cómo tengo yo que planificar el macrociclo anual. Ese es el que me va a decir en qué momento. ¿Qué tengo yo que hacer? Mirar la dinámica de resultado de mis atletas, uno por uno, de mis patinadores, ¿cierto? Y empezar a encontrar esas regularidades, analizar cuándo decrece, cuándo se mantiene, cuándo se logran sus mejores registros, y luego entender que no a todas las competencias se puede tirar estar en el 100%. Ya lo vimos con un atleta de alto nivel, estamos hablando de un atleta de altísimo nivel, ¿cierto? ¿En qué nivel de porcentaje tengo yo que empezar? O sea, ¿cómo yo planifico mi temporada? Si bien yo tengo que competir muchas veces y todo el año por compromiso comercial, compromiso de patrocinio, por lo que sea, tengo que competir todo el año, yo como entrenador debo saber que no todo el año voy a estar en un tope máximo de forma deportiva, pero sí tengo que mirar a qué competencias es a las que yo le voy a apuntar, que son fundamentales para mí, donde yo me gano una clasificación a un suramericano, a unos bolivarianos, a un evento internacional, donde yo puedo pensar en un registro, puedo clasificarme o mejorar mi top en el ranking, etc. Yo tengo que mirar los objetivos que yo tengo, pero antes tengo que mirar, encontrar regularidades en cada uno de mis deportistas para así mismo yo poder responder esa pregunta. Esa pregunta tendríamos que responderla sentándonos, profe, con mucho gusto, analizando la dinámica de resultado de sus deportistas, parecido a algo de lo que yo pretendía hacer aquí con Caterine y mostrar la manera de ejemplo. De esa manera podríamos responder esa pregunta, pero no tendría yo respuesta ahorita para esa, siempre y cuando no hagamos ese análisis. Sería irresponsable hacerlo. Bueno, aquí hay una pregunta, yo creo que esta persona la conoce de pronto, Cristian Alzate Ramírez. Dice, maestro, su opinión personal frente a procesos que realizan su mejor marca en la primera competencia y posteriormente esa marca se baja mucho y logran mantener durante una temporada completa. Pues es un tema de planificación. O sea, las primeras competencias en todas las temporadas de los deportistas no son las competencias más importantes. Es decir, por ejemplo, Caterine Ibargüen abre sus temporadas, cuando estaba activa en estos años, abría su temporada con el Grand Prix Ximena Restrepo en Medellín, y la última temporada 2019 la abrió con el Grand Prix Internacional en Barranquilla, ¿cierto? Allí prácticamente que no tiene rivales de su categoría, o sea, compite con deportistas del concierto nacional, aunque tenemos muy buena también. Ahorita tenemos un atleta que es de élite mundial también, que compite con ella, pero digamos, ahí el profesor no va a programar estar ni cerquita a su mejor marca de la temporada. Si lo hace,
él sabe que le va a durar 7, 8 semanas y que a las competencias principales no va a llegar. Entonces, si eso sucede, si yo estoy logrando mi mejor marca en las competencias de apertura, probablemente yo voy a caer. Y ojo que esto no es solo para los deportes individuales, lo podemos hacer para los de conjunto. Miren aquellos equipos que en el deporte profesional empiezan con un nivel muy alto, como a la mitad de la temporada y al final van decayendo y después les cuesta mucho quedar entre los 8 o no quedan, ¿cierto? Porque su programación de nivel de forma deportiva de pronto no apuntó bien en la planificación, más otros factores que influyen. Muchos factores influyen en el tema de la forma deportiva, pero yo lo que recomiendo es que no sea así, que no logremos la mejor marca en la primera temporada. Ahí hubo algo de planificación que de pronto no estuvo bien o falta mucho análisis del macrociclo anterior y de la dinámica propia del atleta. Profe, nos va otras tres preguntitas. Dice Giancarlo Santoro. Dice, ¿cada cuánto realiza trabajos biométricos, hablando en un microciclo, al igual que los trabajos anaeróbicos, se pueden combinar? ¿Combinar? ¿Es la pregunta? Sí. Dice, ¿cada cuánto realiza trabajos biométricos? Y luego dice, hablando en un microciclo, al igual que los trabajos anaeróbicos, ¿se pueden combinar? Bueno, aquí habría que mirar de qué tipo de trabajo pliométrico estamos hablando. Recordemos que la contracción pliométrica maneja varias intensidades como método, ¿no? Nosotros en atletismo trabajamos pliometría horizontal, pliometría vertical, o sea, saltos horizontales y verticales multisaltos con el propio peso corporal, combinaciones en circuitos, a lo cual denominamos pliometría de bajo impacto. Ya los saltos de profundidad desde altura, superación de obstáculos como vallas, etcétera, etcétera, lo manejamos como pliometría de alto impacto. Entonces, si estamos trabajando de pliometría de bajo impacto, fundamentalmente la ubicamos en los periodos de preparación de base y al inicio de preparación especial, y este tipo de pliometría de bajo impacto lo trabajamos una vez a la semana y hasta 2 veces se puede trabajar. No es recomendable, lo trabajamos una vez a la semana. Y la pliometría de alto impacto, sí, la trabajamos una vez cada 2 semanas y la trabajamos en la mitad del periodo de preparación especial hasta la mitad de la última parte, de la tercera parte, y ahí ya la abandonamos para entrar en el proceso de conversión directa hacia la competición. Y se puede combinar, claro, ella va combinada en su momento con las demás direcciones del entrenamiento que yo tengo dentro del macrociclo. Entonces, casi siempre la pliometría de alto impacto, por ejemplo, va a estar combinada o va a estar relacionada con los momentos de velocidad máxima y supervelocidad y con los momentos de alta intensidad en el proceso de desarrollo técnico. Casi siempre va a estar ahí. Por eso es que cuando estamos llegando a ese momento, nosotros tenemos que aplicar muy juiciosos el principio de ondulación de la carga, ¿cierto? Ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Y esa pliometría de alto impacto casi nadie la hace semanal, ni siquiera nosotros en que entrenamos atletas de saltos, sino que la espaciamos cada 15 días o cada 2 micros, con muy buenos procesos de transferencia y muy buenos procesos de recuperación. Bueno, aquí un amigo común, Giovanni Borbón, dice, cuando hablamos de deportes de conjunto, donde la forma de él o los deportistas debe permanecer en el tiempo, buscando ubicar su punto máximo al final del año, siendo este el pico más alto, ¿podemos también sostener al deportista en el 95% o debemos llevarlos más arriba, teniendo en cuenta obviamente los periodos de descanso? Pues esa pregunta, Giovanni, esa es la pregunta de su trabajo de grado de la maestría en Ciencias de la Cultura Física. Esa pregunta la podemos responder haciendo un ejercicio de investigación. ¿Qué hacemos? Hacer un ejercicio de investigación. Tenemos que hacer ejercicios de análisis. Nosotros no podemos seguir esperando que nos lleguen para mirar esas respuestas. Yo podría responder esa pregunta haciendo un análisis juicioso, por ejemplo, de una temporada de un equipo. O sea, analizando, y hay que mirar cómo evalúo el porcentaje yo. De qué manera yo voy a obtener el porcentaje de forma deportiva.
si es por número de puntos, si es por número, si es por ubicación en la tabla, por descenso. Bueno, he visto por ahí algunos artículos de eso. Pero entonces habría que mirar y hacer la observancia de ese tema. Ya sabemos que no, o sea, sabemos que ningún deportista ni ningún equipo puede estar en el tope de forma deportiva durante un periodo de un año completo. Eso no es cierto. Eso ya los que estamos en el ejercicio del entrenamiento deportivo lo sabemos. Hay un artículo muy bueno que salió el año pasado en El Espectador, donde entrevistan a los principales técnicos del fútbol colombiano. Y ellos plantean cómo la manera como se está manejando el calendario ha hecho que el nivel de la forma deportiva baje y baje el nivel del espectáculo. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los entrenadores del fútbol colombiano. Ustedes pueden entrar al Espectador y mirar ese artículo, que es muy interesante, porque son ellos los que dicen, nosotros no podemos mantener un muy buen nivel del espectáculo ni de forma deportiva y está bajando la calidad. Está bajando la calidad nuestra y está bajando la calidad porque ese sistema que tenemos no permite que los deportistas tengan buenos procesos de recuperación, etcétera, etcétera. Sobre todo en los equipos nuestros. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hacen en las grandes ligas? Pues las grandes ligas tienen mucho dinero, tienen muchos jugadores, pueden rotar más, ¿cierto? Tienen más recursos, tienen más elementos para recuperar al deportista, tienen mucha inversión. Entonces, en la realidad nuestra, nuestros equipos no pueden hacer unos procesos de inversión tan grandes en temas de recuperación y además en nómina, ¿no? No podemos, las nóminas son ahí, no son tan espectaculares. Entonces, por eso, pues yo estoy dando una respuesta, no por el conocimiento que yo tenga de eso, sino por lo que le he escuchado y por lo que he podido leer de lo que dicen los mismos entrenadores de fútbol frente al respecto. Pero sería una pregunta interesante más para los entrenadores del fútbol profesional, en este caso, que para mí. Bueno, una última pregunta. Dice Kevin Rodríguez. Dice, sabemos que luego de una lesión que lleva tiempo de recuperación, ¿cuánto tiempo luego de recuperación nos tomaría volver a nuestro desarrollo normal? Refiriéndonos al nivel de competencia. Esa es una pregunta para el doctor Carlos Ramos. esa es la pregunta que yo como entrenador le hago al doctor Carlos Ramos, que es el experto en readaptación deportiva. Ese es un asunto de readaptación. ¿De qué va a depender? Yo que día estuve muy juicioso viendo la conferencia de él y él da los parámetros de qué va a depender. Va a depender del tipo de lesión, va a depender del nivel de preparación que el deportista tenga, de la edad de entrenamiento. O sea, hay una cantidad de factores que se tienen en cuenta y cada lesión, según lo que yo entendí de la conferencia y aparte de eso, por la experiencia que tenemos de trabajar con el área biomédica, pues sabemos que cada lesión tiene una dinámica muy distinta dependiendo del tipo de lesión y dependiendo del nivel de entrenabilidad que el deportista tenga y sobre todo de cómo se dé el proceso, el procedimiento, qué tan aplicado sea el deportista, ¿cierto? Para el cumplimiento de las directrices o del programa de readaptación que se desarrolla con el médico, con el fisioterapeuta y con el entrenador. Entonces, los tiempos pues van a variar mucho dependiendo de todos esos factores y otros muchos más. Yo no sé, doctor Carlos Ramos, si pasé la lección de la conferencia que usted dio la vez pasada, pero más o menos así como un resumen de lo que le pude entender. Sí, señor. Sí. Bueno, profesor Nelson, de verdad agradecerles a todas las personas que han estado aquí conectadas, agradecer por compartir, pues digo, esos conocimientos, esos años de experiencia en la orientación de deportistas, tanto de base como ya de rendimiento y alto rendimiento deportivo. Como seleccionador, director técnico y seleccionador colombiano en salto con pértiga, de verdad, profe, los espacios que usted se ha ganado, de verdad es por un resultado de su trabajo constante, arduo, dinámico y que deja no más que
un modelo a seguir, de que esto del entrenamiento requiere compromiso y responsabilidad, ¿no? Y que no se puede jugar a priori y así a la ligera con las personas que colocan su cuerpo, su organismo para que usted me entrene, sino que se tiene que hacer con mucha responsabilidad. Y como dice aquí el licenciado, el magíster Álvaro Sandoval, dice la tecnología, el rigor de la ciencia y su entorno determina bastante el nivel del proceso del entrenamiento deportivo. Usted lo ha dicho, no podemos trabajar solos, necesitamos de un equipo, de un apoyo frente al tema de la preparación de los deportistas. Entonces, no, antes de despedirme, quiero para el día de mañana invitarlos a la conferencia sobre redes sociales de amigos y comportamientos saludables a cargo del doctor Mario Arango Paternina, docente de la Universidad de Antioquia, a las 4 de la tarde, una invitación del Grupo de Investigación OCUFIS, y que va a estar liderada también por la profesora Mabel Gómez Mazorra. De igual manera, vamos a tener la conferencia dentro de 8 días, ya que el profesor Nelson durante su exposición habló mucho de ese apoyo del psicólogo deportivo, ¿no? De la importancia en el equipo de trabajo, de entrenamiento deportivo, del psicólogo, el papel que juega el psicólogo deportivo. Pues dentro de 8 días vamos a tener el acompañamiento de nuestro gran amigo, pues, el psicólogo deportivo Daniel Barón, que nos va a hablar el día miércoles 10 de junio a las 4 de la tarde sobre entrenamiento perceptivo. Entonces, no me queda más que invitarlos a estos espacios, esperarlos el próximo miércoles y nuevamente, profesor Nelson, agradecerle por su gentileza de compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos, gracias profesor Carlos y estaremos aquí pendientes.